De Sevilla, una de nuestras primeras salidas para Bramas. En la página web os vamos a informar de las siguientes. Creo que nos vamos a Málaga, tenemos Egipto. Toda la información en www.espacioenblanco.es, www.espacioenblanco.es. Entrad por ahí, dais una vuelta y os enteraréis de los próximos viajes del Espacio en Blanco. Y esta segunda hora quiere servir de homenaje a uno de los maestros del misterio. Aquí en Sevilla estamos haciéndole un homenaje. Este es nuestro personaje. Y ahora dar la bienvenida a nuestro huésped de honor, don Fernando Jiménez del Oso. ¿Cómo está usted? Muy bien, don Miguel. Un placer. Yo creo que nos debíamos callar y dejar la música que tienes, que es una maravilla. Sí, visto cómo disfrutabas moviendo la cabeza. Sí, sí. Nos va a dejar sin música porque se la quiere llevar toda la que tenemos. Psiquiatra, director de la revista Enigmas. ¿Y cuántos años llevas metido en este asunto, Fernando? Bueno, metido en estos temas desde que era pequeño. ¿Por qué? Me gustaban, o a ti no. Sí, a mí también me gustaban. Pero en mi tiempo, y no es que nos llevemos demasiados años, era de locos estar en este asunto. Supongo que en el tuyo te mirarían, ya me miraban mal a mí, o sea que... Lo llevaba con discreción, no era algo de lo que se pudiera presumir. El problema que había fundamentalmente era la bibliografía. Aquí no había, en esa época, te estoy hablando de los años 50, bueno, encontrabas en alguna librería de viejo algún libro editado en México, en Argentina o en Venezuela. En el rastro encontrabas algo. De vez en cuando llegaba algún ejemplar de alguna revista iberoamericana dedicada a estos temas, pero socialmente, políticamente y religiosamente estaban mal vistos. Muy mal vistos, sí. Así que, bueno, yo creo que los grupos espíritas, que obviamente los había, porque en España hay una gran tradición espírita, actuaban en la más absoluta clandestinidad, porque podían ser detenidos y llevados a la comisaría solamente por eso. ¿Te gustaba por alguna razón o te pasó algo, te ha pasado algo, te pasó de pequeño algo que te metió en este asunto? No, yo tenía un abuelo, mi abuelo paterno, con el que pasaba todas las vacaciones, con él y con mi abuela, y era un hombre muy peculiar, una magnífica persona y un hombre muy interesante, y que me contaba cuentos de miedo, horribles. ¿Y pasabas miedo y te gustaba? Lo pasaba fatal, pero le tiraba de la manga y le decía más. Había ahí un aspecto masoquista, y eran cuentos interminables que se prolongaban de un día para otro. Era como las 1001 noches terroríficas. Pero, qué bonito. Y sí recuerdo aquello, pero también me recuerdo, pues no sé, de adolescente escapándome por la ventana del dormitorio ahí en Villalba, que era donde pasaba los veranos, para ir a ver el cielo, ¿no? Algo hay ahí. Yo creo que todos tenemos, no sé si un recuerdo de que hemos venido a otro sitio, que nuestros jefes están en otra parte lejana, o algo ahí. ¿No te habrán abducido? ¿No serás de otro planeta? No, ¿para qué? Pero si eres consciente que eres una leyenda en este país, ¿no? ¿Te das cuenta? Espero que no. Sí, eres una leyenda. ¿Sí? ¿Has visto la gente la cara que ha puesto cuando no sabían que venías? Muchos de ellos, ¿no? Y los vigilantes aquí. Y yo aún hace mucho tiempo iba en un taxi contigo, no sé si te acuerdas, íbamos a hacer un programa de televisión y el taxista se volvió loco y hacía tiempo que no salías en televisión. Marcaste una época en este país. La verdad es que lo tenía fácil porque, hombre, eso ahora sería irrepetible. En aquella época no había más que dos cadenas, las dos de televisión española, la 1 y la 2. Cuando yo empecé la 2 ni siquiera llegaba a todo el país. Y era mucho más fácil alcanzar un nivel de popularidad y meterte en la casa, en la familia de mucha gente. Luego fueron 6 años y medio ininterrumpidos de programa que también, aunque sea solamente por ser pesado, acaba siendo, pues eso, como un pariente, que es como me veía y como me sigue viendo mucha gente, algo que a mí me gusta, a mí me agrada. Al que le caes mal, que habrá muchos, pues no se acerca a decirte nada. Generalmente se le acerca porque le caes bien. Así era el maestro, no hace falta presentación. Él nos abría hace muchos años el camino de estos mundos. Nos enseñó lugares, fenómenos, gentes y tierras de las que nunca habíamos oído hablar. Y él fue, como él contaba, quien a millones de personas de este país les hizo conocer lo que estaba más allá y descubrir que existían otros mundos. Fernando Jiménez del Oso.
Muchos de vosotros nos habéis pedido que volviéramos a poner algunas de las entrevistas, que queríais volver a escuchar al maestro, y hoy, esta noche, vamos a hacer realidad vuestros deseos. Hemos rescatado de nuestro archivo y el de aquí, el de Radio Nacional de España, algunos fragmentos de entrevistas que hemos realizado con él, y de entre muchas horas que hemos compartido, para esta noche hemos elegido una que llamábamos Pasado y Futuro. Comienza así con Fernando, el pasado y el futuro y sus misterios. Os dejamos los próximos minutos de este espacio en blanco aquí en Radio Nacional de España. El pasado ha dejado sembrado el planeta de restos imposibles, de ruinas inexplicadas, de símbolos desconocidos y de huellas que nos conectan directamente con el futuro. Países como Perú, México o Egipto guardan entre sus tierras restos vivos de misterios inexplicados que aguardan respuestas. Respuestas que según muchos van a ir llegando en este tercer milenio. Las huellas, los ecos del futuro siguen enterrados en el pasado y cada día más nos acercamos a su posible explicación. Nuestro invitado, Fernando Jiménez del Oso, conoce esos lugares, esos restos, y tiene algunas explicaciones al misterio. Escuchemos. Nos vamos de viaje hacia el pasado, Fernando. Tú también te has dado unas cuantas vueltas por este planeta nuestro. Lugares o cosas que hayas encontrado sin explicación y que de alguna forma sean un poco un resto de cosas que todavía están sin explicar y que conecten con el futuro. Muchas, y tú como viajero pues lo sabes igual o mejor que yo. Yo creo que constantemente tropiezas con datos, con hallazgos que te colocan en siempre el mismo lugar. La historia de nuestro pasado no es como está escrita. Eso es algo formal, algo aparente, algo superficial, y debajo hay otra historia que parece conectarnos con culturas, con civilizaciones mucho más antiguas, perdidas, de las que han quedado flecos por ahí sueltos, y también con una historia del hombre mucho más dilatada de la que los antropólogos y paleontólogos del momento plantean, ¿no? Aquí hemos hablado de las veces que has tenido la amabilidad de invitarme, pues muchas veces de México, de Perú, pero a mí hay uno de los lugares que me fascinan y al que pienso volver en cuanto pueda, que es en el corazón de Pakistán, las culturas del Valle del Indo, ¿no? Mohenjo-Daro, que es la que he conocido y la que he estudiado un poquito más, in situ, en libros, pues mucho, todo lo que he podido encontrar. Haciendo una síntesis, ¿no? Ya sabes que los ingleses, cuando ocuparon pues gran parte de Oriente, y en este caso pues el subcontinente de la India, pues lo explotaron. Son gente muy racionalista, muy pragmática, y lo que hicieron para conectar los puertos, en este caso el puerto de Karachi con el interior del país, pues igual que hicieron en la India, en Pakistán, hicieron un ferrocarril, un largo ferrocarril. Y pasa muchas veces, lo hemos comentado en otra ocasión hablando de Tiahuanaco, por ejemplo, como gran parte de las ruinas de Tiahuanaco están sirviendo de cimentación a las vías de un tren, ¿no? Pues aquí pasó igual. Encargaron el ferrocarril Karachi-Lahore a dos hermanos ingenieros ingleses, los Brunton, y bueno, a uno, el del sur, se le ocurrió pues desmontar una ciudad medieval para todas las ruinas, para fragmentar la piedra y que eso sirviera de base, sí, para las vías. Y se lo dijo, le escribió a su hermano que estaba trabajando en la línea del norte, y oye, busca por ahí, como hay poca piedra, y si encuentras una ruina ya sabes lo que tienes que hacer. Y entonces el ferrocarril de Karachi-Lahore tiene un trozo como de unos 200 kilómetros, que la vía férrea está cimentada sobre los restos de
las ciudades más fabulosas, de una de las culturas más inquietantes. Me refiero a Jarapa. Y también sirvió para eso, para que, bueno, alguien descubriera que esas ruinas a lo mejor tenían algún otro interés, además del de cimentar las vías del tren. Y así se descubrió una cultura de la que todavía se sabe muy poco. Yo creo que tú también conoces esa zona, y si no, pues la vas a conocer seguro. La conozco. La conoces. Pues sabes que no es fácil el moverse por allí con un equipo, ¿no? Para que te das una idea, el avión de Karachi a Larkana, que es el aeropuerto más cerca de Mohenjo-Daro, pues toda la maleta de metal donde iba todo el equipo eléctrico y toda una serie de cintas y demás, no la cargaron en el avión porque pesaba mucho. ¿Cómo la llevaron? Y menos mal que llevábamos una cámara en mano y que teníamos algunas cintas, ¿no? Pero bueno, aquello fue un viaje muy interesante, y por fin llegamos a Mohenjo-Daro. Yo iba buscando el unicornio, ¿sí? Convencido de que no es solamente una hermosa leyenda medieval, ¿no? Ya sabes que, y nuestros oyentes también, que el unicornio pues era el símbolo de la pureza, de la fuerza, de la libertad, y que se imaginaba como un caballo blanco con un cuerno dorado, largo, recto y torneado en su frente, y que bueno, pues para otros era el asno indio, porque la tradición decía que venía de allá. Y bueno, la verdad es que no me fui a buscar sin más, ya tenía elementos de juicio y datos suficientes como para pensar que lo iba a encontrar. Y allí en Mohenjo-Daro pues está repartido en el Museo de Lahore, en el mismo museo local que hay en Mohenjo-Daro, y en el Museo de Karachi también hay datos suficientes para sustentar no la hipótesis. Yo creo que no hay duda de que el unicornio existió, no como un caballo esbelto y esas cosas que se dejaba seducir por la leche virginal de las doncellas, y así lo atrapaban los malos para convertir su cuerno, el alicornio, en el más potente contraveneno antídoto que ha existido nunca, y también afrodisíaco, lo cual no está tampoco mal, ¿no? Sino un bóvido pesado, como corresponde a un buey, pero de un solo cuerno, que estaba recogido en unos centenares de sellos que esa civilización utilizaba para marcar probablemente pues las pertenencias o familiares o gremiales o de las ciudades, ¿no? Sellos que hacían de este atita, que es pues la tiza de los astres. Luego le daban una capa de sosa, lo metían al horno y quedaba muy duro y además muy bonito, muy brillante. Y hay una colección de unos 4.000 sellos de esa cultura. Es de las pocas cosas que han perdurado en las culturas del Valle del Indo, que debían constituir todo un imperio. Estoy hablando de hace 5.000 años. Yo creo que esa cultura estaba en su esplendor pues cuando estaba empezando la primera dinastía egipcia, o poco menos. Estamos hablando de una cultura muy antigua y muy evolucionada. En Mohenjo-Daro todavía te encuentras allí pues restos excavados perfectamente conservados pues de la red de alcantarillado. Allí hace un calor, los días que estuvimos rodando eran 50 grados lo que hacía. Entonces el plan urbanístico de esa ciudad de Mohenjo-Daro, con calles todas paralelas, estrechas para provocar corrientes de aire, las casas sin ventanas al exterior quedaban a un pequeño y fresco patio, casas de 2 plantas, arriba los dormitorios y la sala de estar, abajo la cocina, el baño y el retrete. Y por canaletas que iban por debajo del suelo, iban a un colector de la calle, y de ahí a la alcantarilla general. Alcantarillas que se pueden recorrer a pie. Es decir, el criterio urbanístico de aquella gente era una cultura de esas que te llama la atención porque no han encontrado restos de palacios ni de templos. Y porque dentro de todo lo que se ha encontrado en cerámica, sobre todo en terracota y en metales, que eran unos hábiles trabajadores del metal, no hay ninguna figura grande, no hay ninguna representación de lo que puedas pensar que es un dios,
y en cambio hay una variada muestra de todas sus costumbres y de sus actividades, y te encuentras unas mujeres pues con unos tocados muy elaborados, con los pechos al aire, con muchos collares y con minifalda, con un cinturón muy ancho, con hebilla y una minifalda. Es realmente sorprendente esa cultura. Y luego tiene un detalle que es lo que ya te deja totalmente descolocado, ¿no? Y es que en esos sellos hay una escritura que no se ha descifrado todavía. Yo he leído algunos intentos para descifrarla, que se publicaban ya hace años en Investigación y Ciencia en la versión en español. La verdad es que con poca fortuna, porque parten de pocos datos. Pero esa escritura no existe en ningún otro lugar del mundo, excepto en la isla de Pascua. ¿Sí? Sí, esa escritura es similar, por lo que se ha encontrado, hay hasta 20 y tantos caracteres que son idénticos entre la escritura del Valle del Indo y la escritura de las tablillas rongo de la isla de Pascua. Entender cómo esa escritura ha atravesado miles de kilómetros y miles de años, porque la escritura de las tablillas rongo pues es de antes de ayer, es algo que te descoloca. A mí por lo menos me crea mucha inquietud. Tiene esas culturas escarbando en esa de Mohenjo-Daro, de todas esas ciudades del Valle del Indo, que eran unas ciudades industriosas, en Mohenjo-Daro los graneros los graneros estatales u oficiales, pues eran miles de toneladas de granolas que podían albergar. En esa cultura está el germen de muchas cosas. Ahí llegaron los indoarios, los que serían luego los hindúes, los que venían de Rusia, al lado del mar de Aral, seguramente pues en una de esas hambrunas o empujados por el frío o lo que fuera, fueron para abajo en plan invasor y son los que se cargaron hace unos 3.800 años la cultura del Valle del Indo, masacrando a la gente. Pero ahí en esa cultura te encuentras el yoga 1000 años antes de que el yoga aparezca en la historia. Te encuentras en esos sellos la representación de lo que parece un dios en una postura de yoga, un dios intifálico con un pene en erección, cornudo, con 3 cuernos y con 3 caras, como la primera representación de la Trinidad, del Trimurti hindú, del que luego derivarían los 3 aspectos de la divinidad, ¿no? El creador, el mantenedor y el destructor. Son tal cantidad de cosas que piensas, bueno, hay que esperar a que se construyan más ferrocarriles para descubrir otros restos de culturas tan antiguas y tan fascinantes, porque estoy convencido de que las hay, mucho más antiguas, y desde luego esa ya por lo menos rompe todo el concepto que se tenía a nivel histórico y arqueológico de esa zona del mundo, ¿no? Pero te diría que de los sitios así recientes es de los que me parecen más fascinantes. Pero es cierto que los principales alimentos aparecieron de una forma extraña: el trigo, el maíz, el arroz. El trigo no lo sé. El arroz clásicamente es la planta de la luz, y los cultivadores, los plantadores de arroz, que según por ejemplo las leyendas de Praga, fueron los que fundaron la ciudad, la primigenia ciudad de Praga, eran hermanos de la luz de Oriente, que venían de la India. Tenía un carácter místico el arroz. De lo que sí parece no haber ninguna duda es del maíz, ¿no? Y de hecho así se entiende en América, como un regalo de los dioses. El maíz es un vegetal que espontáneamente no se da. Es necesario la hibridación y tiene que ser el hombre si el hombre desaparece, el maíz desaparecerá. Y los antecedentes que hay del maíz, el maíz silvestre, el maíz tunicado, son unas gramíneas tan ridículas que a mí me llama la atención cómo estas culturas que tenían a su alcance pues la papaya, la patata, multitud de hortalizas y de verduras, que no tenían a ese nivel necesidad de buscar nada, seguían ese cultivo de milpas que tú conoces, quemaban un trozo de bosque, cultivaban, y al cabo de unos años se iban a otro, dejaban que el bosque se regenerase, y tenían todo tipo de vegetales a su disposición. Que a alguien se le ocurriera, viendo aquellas gramíneas que dan risa, en el Museo Nacional de Antropología e Historia de México están, no me cabe en la cabeza que se les ocurriera, vamos a partir de aquí, de esto, que es poco menos que un arbusto, para crear una planta. No, da la impresión de que ha habido alguien
que en un momento determinado dio la información completa de cómo hacerlo. Quizá igual como que las religiones, que parece que siempre por encima de todas las religiones, de todos los grupos humanos, ha habido una intervención de dioses, de gente de arriba. Yo creo que lo que nos impide aceptar eso son nuestros prejuicios, porque los antiguos eran muy tajantes, muy claros. Y te lo encuentras ahí, te lo encuentras en Colombia, te lo encuentras en Perú, te lo encuentras en todos los lugares. Referencias concretas a seres venidos de las estrellas, descripción a veces de su indumentaria, de las naves. Cuando llegó Hernán Cortés, pues tuvo esa suerte o esa baza a su favor, que las crónicas hablaban de dos, que además iban vestidos con túnicas parecidas a las de los frailes, que habían venido, que habían estado adoctrinando a los antiguos mexicanos, a los aztecas mexicas, más o menos con el mismo contenido que los sermones de los frailes, ¿no? Supongo que una incitación al amor y a la hermandad y todas esas cosas. La diferencia es que no habían venido en barco, que habían venido desde el cielo. Espacio en blanco. Una puerta abierta hacia lo desconocido. Entra con nosotros. Fernando, otro lugar que a ti te haya llamado la atención y donde se hayan encontrado algunos de esos restos claros y que de alguna forma nos comuniquen con el futuro, que es un poco el punto de unión que queremos hacer ahí. No lo sé, entonces si el pasado nos conecta con el futuro, tal vez el nexo de unión sea precisamente esos dioses que siguen estando presentes y que ahora lo que hacen son los círculos de las cosechas, por ejemplo. ¿Tú crees que son ellos? No lo sé, no. Lo que sí da no la sensación, lo que sí la razón permite deducir es que por allá arriba y alrededor nuestro pues hay desde una época, desde un tiempo inmemorial, aunque nosotros hablemos del año 47 y de Kenneth Arnold, pues hay una serie de señores, o vaya usted a saber qué, eso no lo sé, venidos de quién sabe dónde, pero que ejercen, no te voy a decir que un control porque no lo sé, pero que nos observan, que de alguna manera nos vigilan, que parecen estar pendientes de lo que hacemos y que a nivel selectivo, con un criterio de selección que también se me escapa, pues mantienen contacto con muchos, no con media docena, sino con miles de personas que lo mantienen en la más absoluta discreción, salvo algunos que aparecen en los medios de comunicación, por una u otra razón. La inmensa mayoría, te habrá pasado a ti, le habrá pasado a Manuel Carballal, nos habrá pasado, hasta a mí me ha pasado muchas veces, a nivel confidencial te cuenta cosas que a veces no sabe su familia, y es gente absolutamente normal que está en contacto con ellos. Eso te permite deducir que ese contacto, no sé si va en aumento, pero que se extiende a todo el mundo, a toda la población del mundo. No se trata de escoger a los más listos o los más guapos, o por alguna razón escogen a determinadas personas. Eso lo han venido haciendo desde siempre. Y muchos de esos contactados fuertes, como los llama Freixedo, o de esos que salen en los medios de comunicación, pues como Siragusa, o como Giorgio Bon Giovanni ahora, o como Grifol, como tantos otros, probablemente en otra época, con otras circunstancias sociales y políticas diferentes, pues probablemente habrían arrastrado multitudes detrás de ellos, ¿no? Te coges los apóstoles de las diferentes religiones y probablemente muchos de ellos respondan a ese esquema de los contactados. Yo creo que están ahí, y que están ahí desde siempre. Y lo que me planteo a veces es que si no son más de esta tierra que nosotros mismos, a lo mejor pensamos en viajes espaciales monstruosos, ya han estado aquí desde siempre. Círculos, uno de los misterios más grandes que está viviendo la humanidad, casi sin darnos cuenta. El lugar, antes de irnos al futuro, Fernando, donde haya también misterios, me refiero a país. Egipto quizá, México, Perú, no sé. Egipto, pero yo te diría que más que lo que es intrínsecamente el Egipto que conocemos,
pues lo que hubo antes de ese Egipto que conocemos, ¿no? Aquellas dinastías de dioses y semidioses o de adoradores de Set, esas cosas que mencionaba Manetón, ¿no? El sacerdote en su historia, y que probablemente sean mucho más que imaginación. Como tú sabes bien y nuestros oyentes también, la historia de Egipto ha sufrido una involución, y en las primeras dinastías había unos conocimientos técnicos indiscutibles. Ahora se ha publicado recientemente un libro en el que se recoge una serie de muestras de lentes, que era algo que se discutía hasta ahora, ¿no? Cómo podían orientar de esa forma tan precisa sus monumentos si no tenían, o construir cosas como la Gran Pirámide, si no tenían teodolitos, instrumentos ópticos de precisión. Parece ser que sí que lo tuvieron. Y si lo tuvieron, estaba heredado. No habían tenido tiempo como civilización para desarrollar toda esa serie de técnicas. Probablemente las heredaron de otra cultura anterior. Y luego después, con el paso del tiempo, se perdieron. Ya sabes que esos conocimientos estaban reservados a una casta, la sacerdotal, que eran además de sacerdotes los científicos de la época, y como siempre ha sido, el conocimiento es una fuente de poder, y eso de eso el pueblo no tenía la menor idea, por supuesto, ¿no? Para ellos todo era magia y religión, pero había una técnica debajo. Y a mí lo que me gustaría es encontrarme, poder tener acceso a ese Egipto pretérito, a ese Egipto anterior al Egipto maravilloso, antiguo Egipto que conocemos. Pero parece que hay muchas pruebas y suficientes datos de que el hombre es mucho más antiguo de lo que nos han contado, de que la historia no es como nos la han contado. ¿Por qué no se acepta? Pues y nos siguen contando las mismas mentiras. Pues porque no encaja en los esquemas. Hace, pues en el número 69, hace ya, bonito número por cierto, hace ya unos cuantos meses, publicamos un reportaje de Tim Coleman y una entrevista con Michel Cremo, que había escrito un libro. Estoy deseando que se traduzca al español, que es algo así como El pasado prohibido, donde recoge toda eso que leíamos en los libros de Colosimo, de Andrew Thomas, de Leo Talamotti, de esta gente. Estos han hecho un trabajo exhaustivo, ¿no? Parece que lo ha escrito en colaboración, reuniendo toda una serie de datos, y no solamente datos de objetos que están ahí, que no encajan para nada, ¿no? Te estoy hablando, por ejemplo, pues de un martillo de hierro con mango de madera, mango que ya se ha convertido parcialmente en carbón por la temperatura y la presión, que bueno, que está en el mismo estrato en el que aparecen las huellas de los dinosaurios. ¿Sí? Sí. En uno de los yacimientos paleontológicos más interesantes de Texas, en Peluxy, se han encontrado huellas de dinosaurios y junto a ellas varias huellas de pies humanos. Entonces empieza uno a plantearse si Cabrera está pasado de vueltas o no, o a lo mejor todo el tema de las piedras de Ica, como muchos pensamos, encierra un fragmento y no pequeño de verdad. Esas esferas en Sudáfrica, esferas de metal pequeñas de unos 2 centímetros, todo eso está fotografiado, lo incluíamos en ese artículo. Bueno, pues encontradas en estratos de hace 2.800 millones de años. Eso es algo absolutamente loco. ¿Y no puede ser que se hayan caído por algún agujerito ya? Pues todo es posible. Imagínate pues que muchos de esos hallazgos se puedan justificar por grandes terremotos, movimientos telúricos que hayan envuelto restos no demasiado antiguos junto con otros estratos mucho más antiguos, pero no es esa la... Parece que lo que no es esa la explicación. Es que hay ¿no? Muchas pruebas extrañas por ahí, inexplicables. Pero que eso yo lo he visto, lo he vivido directamente pues en Tiahuanaco, con Ponce San Ginés. Cuando preparo esos temas, pues procuro acudir a las fuentes originales, ¿no? Y me leí los trabajos suyos, los que había publicado en la universidad, me leí sus estudios, ¿no? Lo que aparecía en los libros, y bueno, descubrí que este hombre pues había marcado un horizonte cultural, y todo lo que no encajaba en ese horizonte pues lo metía en un cajón. Pero claro, como estaban allí los datos, los hallazgos encontrados en sus catas, y había varios hallazgos que por el método de hidratación de la obsidiana o por el carbono 14, pues resulta que eran pues 2000 años más antiguos que el resto. Y eso pues no figura en su informe final ni en sus conclusiones.
Y lo mismo hacen muchos arqueólogos y muchos paleontólogos, porque son hallazgos espurios, son hallazgos pequeños que en sí mismos no tienen suficiente entidad como para deshacer todo ese esquema que ha costado tantos años y tanto esfuerzo construir, y lo arrinconan y lo ocultan así de simple. Y esas piezas que en un momento determinado están en un museo, cuando alguien descubre pues que aquello no es un objeto de culto, sino que eso tenía una finalidad técnica, y eso invalida o por lo menos cuestiona la idea que se tiene de ese horizonte cultural, pues esa pieza desaparece, va a parar al almacén o vaya usted a saber dónde. Eso es una norma, eso es una constante. Y bueno, también ten en cuenta que son ciencias muy jóvenes, apenas 150 años, ¿no? Pero se adolece de ese vicio de mantenerse agarrados a los dogmas, a lo que está escrito, a esos esquemas tan difícilmente, tan laboriosamente construidos, y cualquier cosa que signifique una grieta en ese edificio, pues se apresuran a taparla con mentiras y con ocultaciones así de simple. Y cualquier arqueólogo o paleontólogo que sea sincero, pues te lo va a confesar. Ojalá lo hagan pronto. Hasta aquí el pasado. Nos vamos rápidamente después de esa introducción al futuro. El futuro llama a nuestras puertas, y muchos nos vemos sorprendidos por anuncios de profecías que se cumplen y de adelantos sin límite. La creación de vida partiendo de un núcleo celular, la clonación, la concepción a la carta. Guerras mundiales anunciadas, nuevos órdenes mundiales, el regreso de los dioses, la inteligencia artificial. El futuro llega a nosotros en una avalancha difícil de asumir. Pararlo un poco y analizar cómo es ese futuro que llega o que nos quieren imponer será nuestro propósito en los próximos minutos. Ahí está esa introducción. Y lo que no cabe duda es de que desde el día 11 de septiembre, con la caída de las torres, que dicen que estaba profetizado, el mundo ha cambiado y de repente nos hemos metido en todo un nuevo planteamiento de planeta. ¿Tú crees que las profecías se cumplen? Empezamos por ahí antes de entrar en el futuro. Honradamente no. No. No, algunas, yo creo que lo que pasa es que la mayoría son tan ambiguas que luego después, a posteriori, pues no resulta difícil relacionarlas con algunos acontecimientos. Hay excepciones, y Nostradamus pues, me parece que pese a lo oscuro intencionadamente que es en lo que escribe, pues puedes encontrar ahí hechos que hemos vivido recientemente, pues como la Segunda Guerra Mundial, y puedes encontrar ahí relatos. Y a mí me preocupa si se le da credibilidad o se piensa que esas profecías se van a cumplir inexorablemente, porque hay multitud de cuartetas que hablan de un conflicto entre Europa y los árabes. Lo que pasa es que en ese conflicto estarían los rusos aliados con los árabes, lo que en este momento no parece muy probable. Pero en algunas de esas cuartetas se habla de luchas, se habla de la invasión de España, se habla de que los árabes llegan hasta los Pirineos, se habla pues de las luchas en Gerona, se habla del papel que desempeñaría un rey Borbón en toda esa historia. Es decir, no deja de ser inquietante. Pero bueno, es parte de la historia, llevamos muchos miles de años y aquí ha pasado de todo, o sea que de algo tenemos que ser protagonistas, ¿no? ¿No crees que somos protagonistas de un tiempo de la historia apasionante y fundamental, donde, discúlpame, como decíamos en esa introducción, quizá el ser humano es capaz de realizar cosas que antes solamente hacían los dioses? Es decir, parece que nos hemos convertido en dioses al crear la vida desde la nada en este Posiblemente, momento. Mira, el último libro de René Guénon, que es un librito, pues como todo lo suyo, fascinante, está hablando precisamente eso, de la crisis de Occidente, pero está hablando del fin de este mundo.
Y él piensa y lo argumenta perfectamente, ¿no? Pero lo curioso es que hace referencia a épocas anteriores a esta edad, que sería pues el Kali Yuga del hierro, de las sombras de los hindúes, para decir que estaríamos llegando al final de eso, para volver a enlazar con lo anterior, en la que el conocimiento intuitivo, en el que la magia más trascendental, en el sentido más auténtico de la palabra, estaba presente, que todo eso está todavía ahí, pero que está sepultado por el racionalismo, por el mecanicismo, por el materialismo, y que es muy difícil hacer a ello, que todo eso se va a ir barriendo y va a volver a salir ese estado de conocimiento que hubo en la edad anterior, y en la que el hombre sí sería realmente el protagonista, pero ya de una manera mucho más espontánea, en el sentido de entrar en una conexión mucho más directa, mucho más abierta con el conocimiento universal, con la realidad en definitiva. Empezaríamos a plantear lo que es una fascinante hipótesis, que en vez de saber la verdad empezaríamos a ser nosotros la verdad. Yo creo que eso a mí me parece lejano todavía, y que tiene que pasar cosas muy gordas, ¿no? Giorgio Bon Giovanni pues dice que sí, que lo que está previsto es la parusía con toda seguridad y con bombo y platillo, que eso no va a pasar desapercibido para nadie, y una llegada abierta y manifiesta de los ovnis y de sus tripulantes. No sé si va a ser así, pero parece que todas las intuiciones, profecías, sean ciertas o no, sean infalibles o no, pero parece que todo está apuntando hacia esta época como una época de cambio, y no para mal. Yo pienso que un cambio para bien, donde probablemente pase eso, donde el hombre adquiera una dimensión más digna que la que ha tenido durante todos estos últimos milenios, ¿no? Decías al principio, Fernando, que en este tiempo íbamos a conocer mucha más de la verdad que hemos conocido en los 2000 años anteriores. ¿Es así? Quizá por los avances de la ciencia, quizá por los descubrimientos arqueológicos, de la historia. La ciencia nos está colocando ya en un punto que no podíamos ni siquiera imaginar, en el que se está hablando pues de lo que venían hablando los ocultistas todo este tiempo, ¿no? De materia, mente y espíritu, pero que empieza por el espíritu y acaba en la materia. Los tres elementos confluyen, pero que lo primigenio, desde un punto de vista de la física cuántica, no estoy hablando de la física más de vanguardia, no estoy hablando de iluminados, pues empieza a plantear ya a nivel hipotético que lo primero es el espíritu, la energía consciente, y que luego después, por una serie de razones para mí desconocidas, y supongo que para ellos todavía también, eso se va densificando, se va transformando, que es algo que dice el árbol sefirótico, por ejemplo, ¿no? Desde Keter a Malkuth, ahí abajo en lo más denso es cuando empiezas a subir acumulando experiencia y perdiendo densidad hasta volver a ser pues algo intangible, algo etéreo, una energía consciente. Eso ya empieza a planteárselo la física actual. Pero hay algo que nosotros hemos pensado siempre, y que de alguna manera se ha reflejado por muchos autores, que es que muchas de las grandes verdades las sabemos, las tenemos dentro. Ya. ¿Y por qué no las aplicamos? Pues porque todo eso está cubierto, ahora está relegado a lo inconsciente, a las capas más profundas de nuestro yo, pero da la impresión de que lo que haces es redescubrir las cosas, y además te identificas con ellas. Cuando algo sale dices, sí, esto es. ¿Y por qué sabes que sí, eso es así? Ya. Como si lo hubieras sabido siempre, pero no lo hubieras tenido en tu consciente. Esa es una de las cosas que plantea René Guénon en ese libro también, ¿no? Y preguntan también si el conocimiento es poder, si puede que haya un grupo que esté controlando pues eso, el conocimiento, la historia verdadera, la verdad, así con mayúsculas, y que solamente nos estén dando a nosotros pequeñas migajas para tenernos controlados. No, hombre, eso a pequeña escala pues sucede con los gobiernos, y viene sucediendo pues desde hace tiempo. El astronauta Gordon Cooper pues justificaba en una entrevista que saldrá en el próximo número, justificaba al gobierno norteamericano
por qué razón empiezan a ocultar el fenómeno ovni en los años 40 y tantos. La guerra estaba muy reciente, había una auténtica psicosis, pero luego después han ido enredando en sus propias mentiras, y lo que viene a decir es que eso va a seguir hasta que pase algo tan gordo que no lo puedan ocultar, o que no lo puedan negar, y que entonces será cuando ya no tenga más remedio. Pero si no sucede eso, esa cadena de mentiras pues les compromete para seguir manteniendo la mentira. Con eso mismo pues estará sucediendo a otros niveles. El conocimiento es un instrumento de poder. Muchas multinacionales, muchas universidades, con toda seguridad que tienen temas probablemente resueltos, y que por razones económicas o por razones de mercado, pues no, o por razones estratégicas, no lo ponen en marcha. Te diría con el SIDA, con el cáncer y con cosas así de tremendas, ¿no? Pero ese otro conocimiento profundo del que estamos hablando, que más que quisieran que tenerlo, y ojalá no lo tengan nunca, ¿no? Pienso que no harían un buen uso de él. Ojalá. Preguntan también si es cierta la leyenda de un chip de 3.000 años de antigüedad que se encontró en unas excavaciones arqueológicas. ¿Sabes algo de ello? Algo leí de eso, pero yo, si no lo veo, o si no tengo más datos, pues pienso que se escribe también con frivolidad sobre eso, ¿no? Pero hay mucho. Lo del chip no recuerdo dónde fue, ni los datos concretos, y probablemente no fuera un chip, probablemente se hablaba de un circuito impreso, y probablemente pues fuera parte de algo. Tú coges la cerámica y coges muchas muestras de las culturas sudamericanas, y bueno, si las contemplas a primera vista, pues esos dibujos parecen un circuito impreso, ¿no? Un chip que yo sepa, no. ¿El futuro cómo lo ves? Terminamos, nos queda un poco tiempo. El futuro, pues yo vuelven los dioses, regresan. Lo veo fascinante. Veo un futuro de cambios acelerados, y estoy expectante. Yo creo que nos ha tocado vivir una época muy, muy interesante en la historia de la humanidad. Y no sé si los dioses retornarán o nosotros nos daremos cuenta de que han estado aquí siempre, ¿no? Pero no, esos dioses, no lo sé, almibarados o con barbas blancas o demás, ni siquiera hermanos mayores, sino otra referencia, otro escalón en la evolución, que bueno, que está conviviendo con nosotros y al que accederemos probablemente si nos portamos bien. Sin embargo, ojalá, y sin embargo, sí, lo que es curioso en esta época es que tenemos todos los medios para poder encontrar la verdad, o poder evolucionar, o poder encontrar el camino del espíritu. Sí, Dios, llámalo como quieras. Lo que pasa es que seguimos siendo insolidarios, seguimos tendiendo a las pasiones, al fanatismo, y sobre todo la incultura sigue siendo la incultura y el hambre, pero el hambre es consecuencia de la incultura también, y de esa insolidaridad de la que hablaba. Pero la incultura yo creo que es todavía el mal de esta humanidad. La incultura es lo que propicia las religiones contempladas desde un punto de vista fanático. La incultura es lo que lleva a posturas patrioteras absurdas, y es lo que lleva a mantener las tradiciones y otra serie de cosas como si fueran algo realmente importante, cuando son simples costumbres, muchas de ellas que habría que desechar. Yo creo que la incultura es el reto que esta humanidad tiene que abordar para solucionar los problemas. Ahí lo dejamos. Gracias por haber estado con nosotros, y sobre todo por estar siempre abierto a esas nuevas experiencias y a las nuevas verdades. Siempre es un placer estar contigo. El placer es mío, y ya sabes que vengo encantado, y cada vez que vengo aprendo cosas. ¿Seguro? Seguro, lo haces muy bien. Lo he dicho muchas veces. Yo lo aprendo mucho de ti. Gracias, nos vemos cuando quieras, y que el futuro tengas todo lo que te mereces. Ahí nos encontraremos. Gracias. Gracias. Espacio en blanco. La puerta hacia otras dimensiones. En estos últimos minutos del programa os queremos dejar con otra de sus intervenciones. Lo hemos rescatado del archivo del Espacio en Blanco, con esa forma peculiar de desentrañar el misterio y de hablar. Queremos descubriros un poco más su personalidad, escuchar lo que contaba. Buenas tardes. Hay muchos testimonios, hay muchos recuerdos, hay muchas impresiones en nuestro pasado de que han venido visitantes de otros planetas, de otras estrellas. En nuestra historia actual, simplemente el hecho de los ovnis
ya justifica el que tratemos de hablar o comentemos la posibilidad de que haya habitantes o no más allá de nuestro espacio. Al hombre esto le cuesta mucho trabajo. El hombre se ha considerado el ombligo del universo durante muchos siglos. Le costó mucho trabajo admitir que era la Tierra la que giraba en torno al Sol y no al revés. Pero a pesar de eso, hoy en día, a pesar de los viajes interplanetarios, se sigue teniendo en el fondo de nuestra conciencia, de la mayoría de la gente, la misma impresión, que después de esto, detrás de esto, no hay nada. Yo les voy a enseñar a ustedes unas fotografías y vamos a empezar a pensar sobre ellas. En la primera fotografía ven ustedes la Tierra, realmente es importante, así la han fotografiado nuestros astronautas y parece algo imponente. No en vano es nuestra cuna, la cuna de los humanos, que somos tan importantes. Pero si ahora esta fotografía la comparamos con la siguiente, que es una composición en la que se ven los distintos planetas que forman nuestro sistema solar, vemos que la Tierra no es casi nada comparado con el volumen de otros planetas de nuestro propio sistema solar. Sin embargo, el Sol se sigue viendo como algo muy importante. Es nuestro Sol. Es una estrella enorme que está brillando ahí. Pero si ustedes ven ahora una fotografía en la que no solamente se verá este Sol nuestro, sino que se verán todas esas estrellas, o parte de esas estrellas que contemplamos en una noche cualquiera, y pensamos que cualquiera de ellas puede ser nuestro Sol, entonces empezamos a tomar una conciencia de que realmente somos muy poco, por así decirlo, que nuestro planeta está perdido en el espacio y que apenas tiene importancia. Bueno, esto es realmente así. Vamos a hablar de las estrellas, vamos a hablar un poco de ello, y si quieren ustedes vamos a olvidarnos de nuestro sistema solar. A pesar de que las ondas recientemente enviadas sigan dejando a Marte, a Venus y al mismo Júpiter en un discreto silencio de espera, por así decirlo. No han desvelado su misterio y aún hay muchas dudas por aclarar. Realmente es posible que haya vida en ellos. Pero vamos a salir fuera de nuestro sistema solar. Muchos de ustedes me podrán decir, la ciencia así lo dice, que los viajes fuera del sistema solar a otras estrellas son imposibles, pero realmente esto no es así. Ustedes recuerden únicamente como anécdota que muy poco tiempo antes de que los hermanos Wright volaran por primera vez en avión, se demostró científicamente, matemáticamente, por los sabios oficiales de la época, de una manera que no dejaba lugar a dudas, se demostró que tal viaje era imposible. Matemáticamente era imposible que los hermanos Wright volaran, y sin embargo volaron, y ahí están volando todos los aviones que ustedes conocen suficientemente bien. Vamos a hablar de estrellas. Vamos a hablar de nuestra galaxia. Es la más próxima, es la Vía Láctea, es la galaxia de la que nuestro Sol forma parte. Vamos a hablar de cifras y vamos a hablar de cifras quedándonos cortos, ténganlo en cuenta. Lo más probable es que nos quedemos cortos en nuestros cálculos. Actualmente se admiten por lo menos 40.000 millones de estrellas dentro de nuestra galaxia. Esas estrellas son soles como el nuestro. Todas ellas, todos estos soles no tienen planetas girando a su alrededor. Se calcula que por lo menos 18.000 millones de estas estrellas sí tienen planetas girando a su alrededor. Vamos a ir rebajando estas cifras. Supongamos que de esos 18.000 millones de soles con sistemas planetarios, solamente en un 1% de esos 18.000 millones de soles haya planetas girando en una zona templada, en una zona apta para que haya vida. Entonces, ese 1% nos reduce la posibilidad a 180 millones de planetas en una zona en la que es posible la vida. Vamos a suponer nada más que en el 1% de esos 180 millones de planetas con posibilidad de vida existe realmente vida. Eso nos da una cifra de 1,8, aproximadamente 2 millones de planetas con vida. Vamos a suponer que únicamente en el 1% de esos planetas, y estamos suponiendo y quedándonos muy cortos, aún así vamos a pensar que solo en el 1% de esos planetas existe realmente vida inteligente. Toda una joya, un documento de Radio Nacional de España en el que Fernando Jiménez del Oso nos hablaba afirmando que había vida más allá de este planeta. Sirva este tiempo como homenaje y como gratitud por todos los caminos que nos abrió. Gracias, maestro, allí donde estés.
Y por hoy terminamos. 2 citas que hemos realizado desde aquí, desde Sevilla, concluyen. Para todos nosotros ha sido un placer estar aquí juntos en vuestra sintonía, en vuestra casa, ya sabéis, en Radio Nacional de España. 3 y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias. Volvemos, segunda hora del Espacio en Blanco, todavía con un montón de misterios. 900-137-137 en nuestro teléfono. Mira lo que dice Miguel Pedrero. Seguimos a los 2 Migueles desde Taranaki, en Nueva Zelanda. Caramba. Estupendo programa, Ani y Mandy. Y nos preguntan también, entrando ya enseguida en el tema, en la carretera entre Bujaraloz y mi pueblo, que se llama Sastago, vi un ser entre 2,70 y 3 metros de altura, algo impresionante. Yo conducía muy despacio y venía frente a mí. Me quedé bloqueado. Si os interesa, me lo decís y os cuento más. ¿Nos interesa, claro? Claro que nos interesa. Vale, para terminar con esa gente sombra, tenemos todavía el testimonio de alguien más, ¿verdad? Sí, en este caso fueron 8 las personas que se encontraron con la Santa Compañía en una fecha muy reciente. Estamos hablando de finales de julio del año 2017. Como digo, eran 8 personas, se encontraban en un pueblo abandonado de Huelva, se llama Membrillo Bajo. Es un pueblo abandonado que fue arrasado durante la Guerra Civil y estaban allí. Ellos eran y son aficionados a la radiestesia y estaban allí haciendo prácticas con el péndulo tranquilamente. En un momento determinado, todos ellos sienten un olor muy fuerte a velas o velones muy cerca de ellos. Miran a su alrededor buscando la causa de ese olor tan fuerte, tan potente, y no lo encuentran. Acto seguido, uno de los presentes divisa, aproximadamente a unos 30 metros de distancia, a 2 figuras muy altas, negras y estáticas, a las que no se le distinguía el rostro. Da la voz de alarma. Todos, las 8 personas, observan esos seres durante algún tiempo, durante algunos minutos, y en un momento determinado, esas figuras comienzan a avanzar hacia ellos. Escuchamos parte de ese testimonio. Yo veo que empiezan a andar y ahora hay unas calles transversales y tal como van llegando a las calles transversales, veo salir más personas y se van poniendo en fila. Y así serían por lo menos, yo veía 6 y 6 en cada fila, ¿vale? Pero es que tal como yo estoy pensando para mí, están saliendo por las calles de los lados, se están poniendo en fila, oye, que están saliendo más por las calles de al lado, se están poniendo en fila. ¿Eso qué es? Ya empiezan a entrar en el nerviosismo, ¿no? De algo que no saben lo que es, porque nunca lo han visto y algo desconocido, ¿no? Esta es la parte del testimonio, hay un poquito más todavía, ¿no? Sí, tú imagínate la situación, 2 seres altos, ensotanados, oscuros, a los que no se les distingue el rostro, avanzan hacia ellos y de pronto, por las calles laterales, otros cuantos más, se van materializando de la nada, así es como me lo describía José Manuel Díaz, materializándose de la nada, aparecen otros seres, exactamente las mismas características, y se colocan en fila, 2 filas paralelas, de bastantes seres, individuos, personas, entidades, como lo queramos llamar, que avanzan hacia ellos. ¿Y qué hacen los testigos? Pues se quedan donde están. Y aquella procesión espectral llega a acercarse a muy poquitos metros de ellos. Lo escuchamos. Empezaron a andar, se ponían en fila, en ningún momento veíamos ninguna luz ni nada, como dicen muchos que llevan velas en las manos, ninguna luminaria, se veían las sombras salir, nos abrimos como si algo fuera a pasar por allí, estarían a unos 10 metros como mucho, ¿no? Y de repente se difuminó todo, desapareció, como si andando te metieras por otra puerta y desapareces. Nos quedamos todos mirándonos las caras y pensando, lo que hemos visto es verdad, mentira, es sugestión de la mente, pero es que no estábamos buscando nada parecido, vamos. Termino el testimonio y te pregunto conclusiones de toda esta serie de fenómenos. A unos 10 metros de ellos y de pronto se desmaterializan. Además, fíjate cómo describe esta desaparición. Es como si se abriera una especie de puerta invisible, por allí entraran y desaparecieran, ¿no? Es una de las características de este fenómeno. Esos seres, esas entidades tienen la capacidad de materializarse y desmaterializarse. Y claro, la siguiente pregunta es, hombre, si los habéis tenido tan cerca, ¿cómo me podrías describir o cómo nos podrías describir a esos seres? No le veo cara ni nada, el cuerpo, le veo los brazos, como una especie de túnica, vamos, no se ven las piernas como si tuvieran, no pantalones, como si tuvieran una especie de túnica, como los nazarenos,
¿vale? Así, no tienen capucha, yo no le veo en ningún momento nada, se veo la cabeza, lo que es la cabeza, ¿vale? Pero ningún rostro. Momento, Miguel, de sacar conclusiones. Primero, lo que te decía, la comunidad científica manifiesta que la gente sombra es fruto de la imaginación hiperactiva. Dices que cuando es múltiple o lo ven varios testigos, pero ¿cómo protegernos de la gente sombra y qué son, de dónde vienen? Bueno, lo de cómo protegernos es muy curioso, ¿no? Según la tradición... Rezando. No, ajos. No, que va. Hay varias formas de evitar, sobre todo en los casos de encuentros o avistamientos de la Santa Compañía, porque sabes que la Santa Compañía puede ser muy peligrosa para los testigos que están observando el fenómeno, porque si se llega a acercar a ellos o incluso tocarles, esas personas... Eres el próximo. Eres el próximo que irá en esa comitiva, es decir, que vas a morir, vas a fallecer en pocos días y formarás parte de esa comitiva espectral. ¿Qué es lo que dice la tradición? Una forma de protegerse es muy despacio, no mirar al fenómeno, irse por otro lado, pero siempre muy, muy, muy despacio, sin girar la cabeza. Esa es una de las maneras. Otra, realizar un círculo en el suelo. Este parece que es el más efectivo, es como una especie de círculo de protección y, según reza la tradición, como digo, ninguno de los miembros de esa comitiva espectral podrá rodear ese círculo, un círculo que puedes hacer con la mano, en la tierra, con un palo. Otro método de protección, sobre todo cuando la Santa Compañía ya está muy cerca de ti y no tienes forma de librarte de ellas, pues consiste en tirarse al suelo, boca abajo, y no levantar la cabeza, por mucha curiosidad que uno tenga, no debe levantar la cabeza y mirar a esos seres. Y Miguel Pedrero, yo mismo, voy a ofrecer otro método de protección que creo que es mucho más efectivo. ¿Cuál? Echar a correr. Vale, conclusión, ¿de dónde vienen? Quizás sean, como planteabas al principio, ¿no? Como que pasaron una puerta desde otra dimensión y llegaran aquí y también se sorprendieran de vernos. Mira la gente que hay aquí, ¿no? Es muy curioso, te lo decía al principio del programa. Yo he tenido la oportunidad de recabar muchísimos testimonios de personas que se han encontrado con entidades espectrales, con la Santa Compañía, que es de lo que estamos hablando esta noche, con seres humanoides, con ovnis, con objetos voladores no identificados y con sus tripulantes. Y en todos esos casos hay una serie de comunes denominadores. Es más, a mí me lleva a pensar que todos estos fenómenos tienen el mismo origen. Lo único que toman diferentes caretas para mostrarse ante nosotros. No serían muy diferentes al fenómeno ovni. Yo lo he dicho en algunas ocasiones. Cualquier sociólogo o psicólogo que se acerque al fenómeno ovni y trate de averiguar su origen, su génesis, llegará a la conclusión de que es puramente un mito, porque se sabe de dónde parte de unos cómics de los años 30 en Estados Unidos que se representaban platillos volantes, eso acaba trasladándose a la cultura popular y al final al fenómeno ovni, ¿no? Sin embargo, el fenómeno ovni es un mito, porque en realidad es un mito que se sabe, igual que la Santa Compañía, se sabe de dónde se origina y cómo va mutando, hasta ser lo que es hoy en día. Pero es un mito que se presenta ante los testigos, que aparece en los radares, que persigue aviones, que provoca aterrizajes de emergencia. Pasa exactamente con la Santa Compañía lo mismo, es un mito, pero que sin embargo se muestra ante los testigos. Y en todos esos casos hay una serie de comunes denominadores. Por ejemplo, ese silencio, una serie de anomalías espaciotemporales, la materialización y desmaterialización del fenómeno. Es igual que sean ovnis o encapuchados miembros de la Santa Compañía, es exactamente lo mismo. Y sobre todo eso que te decía antes, la campana de aislamiento y esa sensación de que cuando desaparece el fenómeno vuelve la realidad, vuelve el sonido ambiente, vuelve la sensación térmica, todo vuelve a la normalidad. Yo me pregunto, a ver si detrás de toda esta clase de fenómenos existe una misma clase de inteligencia que, dependiendo de las creencias o de la psicología profunda del testigo, se presenta ante él de una u otra forma. Curioso. El fenómeno ovni, con el mundo de lo extraño, me pondré en contacto con esas personas e intentaré, en la medida de mis posibilidades, investigar esos casos. Así me parece que ya está con nosotros de nuevo. A ti, ya sabes que yo me siento como en mi casa. Estás en tu casa. Y me siento parte de este equipo. Estás en tu casa y estás en tu equipo. 3:16, 12:16 en las Islas Canarias. Cambiamos de decorado y nos vamos con otro asunto. Espacio en blanco. El lugar donde habita el misterio. Con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España. La leyenda continúa.
David Castrillo envía un saludo a todos los oyentes de Espacio en Blanco, desde las tierras del vino de Sudáfrica en Stellenbosch hasta el Kruger Park. Y saludamos a nuestro siguiente invitado, Miquel Navarro. Buenas noches, Miquel. Muy buenas noches, encantado, Miguel. ¿Oyente del programa? Oyente, seguidor, y además para mí es un honor estar aquí, porque la Casa de la Radio, maravilloso tour, además el que hemos estado antes haciendo, y además he conocido a un niño con una pelota que parece que está por aquí. ¿Lo has visto? ¿O lo has conocido, por lo menos? He oído hablar de él, sí. Sí, ya es famoso ese niño en ese baño que aparece de repente. Periodista, crítico de cine, trabajas en otras emisoras, vienes de Pamplona. Sí, soy navarro de apellido y nacimiento. Y has venido expresamente al programa para presentar este libro y hablarnos de cosas de cine. Sí, por supuesto. Una pasión, dos pasiones, el cine y el misterio. Vale. Junto a David Cuevas, que vendrá dentro de un momentito, nos vais a hablar también de otro fenómeno que habéis investigado. ¿Llevas tiempo investigando este tipo de cosas? Sí, ¿no? Unos cuantos años. Además, David trae unos audios muy interesantes en una investigación que estuvimos juntos. Y además me ha gustado mucho esta primera hora precisamente con Miguel Pedrero, porque muchos de estos seres, estos ensotanados, también he investigado algo y también está relacionado con el libro, con ese Mothman español. Y me ha alegrado mucho, hilando todo esto, con esa llamada que ha habido desde Bujaraloz, en la que precisamente aparecía este personaje, el Seco. ¿El Seco? El Seco le llamaban, sí. Vale, déjame que pongamos una introducción y vamos con ello. Está nuestro invitado, 900-137-137, por si queréis preguntar algo. Cambiamos el escenario, nos vamos al cine. Nuestro siguiente tiempo nos lleva hasta el séptimo arte. Va a ser una nueva incursión para tratar de conocer algunos de los misterios que encierran algunas obras de arte. Un tiempo que dedicaremos a descubrir hechos insólitos, maldiciones, actores olvidados, espías y crímenes. Fantasmas, actrices malogradas y películas extrañas. Analizaremos el Mothman español, el caso de Elisa Lam, el cine nuclear o el origen real de psicosis. Además del anillo maldito de Rodolfo Valentino o el enigma de Leslie Howard. Preparaos, una nueva forma de ver el cine comienza. Así están algunas de las pretensiones que tenemos. Si no nos da tiempo, Miquel, a tratarlas todas, vienes otro día, ¿vale? Encantado. O lo hacemos por teléfono. Saludamos a David Cuevas. Buenas noches, David. Hola, buenas noches, Miguel, ¿qué tal? Uno de los primeros temas que queríamos tratar era el Mothman español, que lo llamáis el Seco, pero lo vamos a dejar para el final, ¿os parece? Perfecto. Sí. Vale. Y nos vamos con algunos de los casos que aquí dices. El caso de Elisa Lam. Tremendo. Cuéntame esto. Además tú, todo esto que has escrito en un libro te lo has currado, has estado en los lugares, te lo has pateado, ¿no? Ese es el valor añadido. Lo que a mí me gusta no es hablar de estos misterios en general, de relaciones con el cine, que das un clic igual en internet y aparece por ahí mucha información. Montones de cosas. Bueno, yo lo que hay aquí, la gran parte del libro, y otras cosas que he aportado otro tipo de datos, pero la mayor parte del libro son 23 capítulos, todos muy dinámicos, son 23 historias diferentes y son precisamente historias vívidas que yo he vivido en primera persona, como es precisamente el caso de Elisa Lam. Vale. ¿Quién es esta mujer o qué pasa con ella? Es una chica de 21 años que en el año 2013, casualmente además me toca que estoy ahí yo también, y puedo un poco investigar este caso en primera persona y doy mi teoría de lo que ocurrió. Es un caso extrañísimo. Vamos a un hotel, se llama el Hotel Cecil, que está en un lugar céntrico de downtown de Los Ángeles, y en este hotel, los clientes de este hotel comienzan a ver que el agua está turbia, que sabe raro, que sabe mal, y no saben muy bien qué es lo que está ocurriendo. Empiezan a investigar y ven que en el depósito, la cisterna de la azotea de este hotel, encuentran el cadáver de una chica, Elisa Lam. No hay pruebas de ello, no saben qué es lo que ha ocurrido, no saben cómo ha podido acabar dentro de una cisterna con la tapa cerrada. Evidentemente alguien la ha tenido que meter ahí. No sabemos muy bien qué es lo que ha ocurrido, el caso es que aparece ahí en ese fondo. ¿Y tú qué pintas ahí? ¿Y qué pintas tú con el cine? ¿Y yo qué pinto ahí? ¿Y qué pinta con el cine? Claro. Bueno, yo de este caso no sabía nada hasta que pocos días después me entero de este caso y yo he estado ahí en Skid Row, en esta zona que es una zona muy, muy difícil, una zona complicada de Los Ángeles, en la que, bueno, pues se vive de una forma tremenda. Bueno,
yo ahí acudo a una fiesta clandestina con un director de cine y una productora, una chica productora de cine. Me invitan a esta fiesta clandestina por medio de una especie de correos cerrados, porque con la excusa de ir a esta fiesta, ellos lo que quieren es acceder a un edificio concreto, abandonado, en el que hay unos pasillos muy largos, muy atractivos, para hacer una serie de travelings y diferentes localizaciones para una película que están produciendo. Me dicen que si quiero acompañarse, y yo acudo allá. Y al acudir a aquel lugar, voy a aquella fiesta, veo también otras chicas, también jóvenes, muy parecidas a la edad de esta otra chica, acompañadas de personajes un tanto no muy recomendables. Mi teoría es que alguien llevó a esta chica allá. Allá no va nadie, a este barrio Skid Row, solo, mucho menos de noche, una chica de 21 años. Creo que alguien la acompañó. Y sobre todo, la teoría que yo aporto aquí es que hay una especie de copycat, podríamos llamarlo así. Creo que es la imitación de un asesinato de una película muy concreta que se llama Dark Water, porque la película, con este caso, tiene paralelismos que ponen los pelos de punta. Me decías que ese barrio, además a nuestro compañero le gusta el cine, me parece, ¿verdad? ¿Paco? Paco Bermúdez, nuestro técnico ahora. Ese barrio, decías que si hubiera una plaga zombie, invasión zombie, ¿saldrían de allí? Bueno, ha habido casos muy recientes, a veces que lamentablemente es un barrio que cada vez está peor. Ha habido casos aislados de tuberculosis, incluso todo tipo de enfermedades que han surgido allí. Allí nos encontramos con personas que viven directamente en la calle, una especie de tiendas de campaña improvisadas, la que no es muy recomendable. Yo recuerdo la anécdota de ir en un viejo Ford y decirme la chica, que muy valiente ya siempre, que me decía, no, dice, ¿tienes miedo? Dice, ventanillas arriba, seguros abajo, ¿no? Me decía. Ella no tiene ningún miedo, ¿no? Es más, entramos en aquel edificio y había unos pandilleros tatuados hasta el cuello y decía, no, aquí no hay nada que ver, aquí no tienes por qué entrar. Y ella empeñada en ir a un piso concreto que no le dejaban entrar. Bueno, finalmente ya fuimos a esta especie de fiesta clandestina en la que nos pusieron un triángulo verde en la mano para poder acceder. Y allí vi, pues ahí creo que fue la primera vez que vi fumar crack, ¿no? Ahí en aquella fiesta, va tremendo. Y claro, en este barrio, en este ambiente, apareció esta chica. Estos paralelismos son dos películas, Dark Water, una en 2002, japonesa, y otra, un remake americano en 2005, muy interesante, en donde también hay una chica oriental, también, que también juguetea con el ascensor. Hay imágenes de Elisa Lam en un ascensor, y bastante extrañas, por cierto, en la que está en una actitud extraña, como si estuviera siendo perseguida por alguien que en ningún momento se ve, y finalmente accede a una cisterna y que, al igual que en la película, tiene esa misma morfología, esas escalerillas, y aparece dentro. Pero, ¿qué es lo que ocurre en la película? La película es una entidad la que mata, ¿no? De alguna forma. Ya. No es un ser humano. Es curioso. Y en este caso la realidad copia al cine. Eso parece. Los paralelismos están ahí, incluso en el nombre de una de las protagonistas, sí, como el hotel. Curioso. Saltamos otro capítulo, El anillo maldito de Rodolfo Valentino. Bueno, Rodolfo Valentino da para un libro, para un programa entero, porque es apasionante. Hace poco incluso tuve la suerte de tener muy cerca sus cartas. Hay una señora que conserva sus cartas manuscritas y él escribía en castellano. Es curiosísimo. Con su pintor de cabecera, que era Federico Bertrán Masés, de origen catalán, que nacido en Cuba. Otra figura también para otro programa apasionante, con unos cuadros preciosos, un tanto oscuros, y en uno de esos cuadros aparece Pola Negri, la amante de Rodolfo Valentino, precisamente con el anillo maldito de Rodolfo Valentino en la mano. Un anillo que arrastra una serie de desgracias continuadas tremendas, que las cuento en el libro. Pero el propio Rodolfo, con Rodolfo Valentino murió el cine mudo y comenzó el cine sonoro, y es un personaje apasionante, muy amante del espiritismo, muy amante de estas conexiones oscuras y de acompañarse de personas un tanto... Bueno, se dice que Rodolfo Valentino todavía se sigue apareciendo a día de hoy, y tuve el honor de poder dormir en Palazzo Verde, es una especie de recinto privado que no se puede acceder, que vive gente ahí. ¿En dónde? Palazzo Verde es una especie de recinto no sé, ¿recuerdas Melrose Place? Que es una especie de varias casas privadas en las que accedes. Ahí era un lugar... ¿Pero en qué parte del mundo? No, en Los Ángeles, perdón. Los Ángeles, sí. En North Highland Avenue, creo que es, 2040, creo que es la dirección, muy cerca de la zona esta del cartel de Hollywood, ¿no? Del Hollywood Sign. Y allí se dice, todavía me contaba a mí un jardinero, que se aparece el fantasma de Rodolfo Valentino. Allí hacían esas prácticas, esas prácticas de espiritismo, con Natasha Rambova, otra productora y diseñadora increíble, con Alana Sinova, esas prácticas oscuras. Y bueno, pues un personaje sin duda apasionante. Se dice también que cuando él se pone muy malo, murió de una peritonitis aguda en
en Nueva York, él pide un espejo. En un momento que pide un espejo, él se quiere ver el rostro y quiere ver cómo él actuaría estando de forma moribunda. Dicen que ese rostro, que ese espejo lo sujeta con esa mano, con ese anillo maldito. Cuento en el libro qué ocurre a partir de la muerte de Rodolfo Valentino con ese anillo. ¿Y qué ocurre? Cuéntanos un poquito. Cuento pues que ese anillo va pasando de persona en persona y la persona que lo porta pues fallece en circunstancias trágicas. Uno de ellos, por ejemplo, en un extraño accidente con una escopeta de caza. Ese otro anillo pasa a otro amigo íntimo de él, que también fallece, lo atropella un vehículo, un camión. Ese anillo luego pasa a otro anticuario, ese otro anticuario ese anillo es robado por un ladrón, ese ladrón con el botín, el anillo también entre el botín, es abatido por la policía y fallece también. Bueno, tremendo lo de la pista de este anillo, incluso también con un joven patinador olímpico que dio vida a Rodolfo Valentino en una película sobre su vida posteriormente, un chico también muy joven, de 20 y pocos años, británico, en el que también se le coloca esas ropas del propio Rodolfo y ese anillo, y al poco tiempo, con una ingesta de un conejo en mal estado, fallece de una infección sanguínea. Todos los misterios señalan hacia una misma dirección. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional. Y con Miquel Navarro con nosotros esta noche hablando de misterios del cine. El misterio de Natalie Wood, o Wood, no sé cómo se pronuncia. Qué gran actriz. Qué gran actriz, sí. Se sigue apareciendo todavía, dicen, ¿no? Dicen que se aparece en el barco Splendor, por aquella película grandiosa, Esplendor en la hierba. Sí. Aquel barco Splendor, que es donde tuvo aquel fatídico accidente, entre comillas. De algo de esto tendría que decir Christopher Walken, ¿no? Dicen que es la W mal avenida aquella noche, Robert Wagner, Christopher Walken y Natalie Wood en aquel barco. Y una única testigo, una tal Marilyn Wayne, también con W, la W maldita de aquella noche. Bueno, se habla que hubo una fuerte discusión, dicen que ella tenía una relación sentimental con Christopher Walken, que Robert Wagner, su marido, lo sabía, y que después de una cena y unas cuantas copas hubo una fuerte discusión y hubo algún que otro golpe y parece que ella cayó al agua. El cuerpo apareció a la mañana, muchas horas de espera, hay mucha confusión. Christopher Walken no quiere hablar del tema, Robert Wagner también se niega a ello, y bueno, el caso es que dicen, que no sabemos si pidiendo justicia o no, todavía dicen que se aparece a día de hoy con un abrigo de plumas rojo y el pelo empapado. ¿En aquella zona? En el barco, en el Splendor. El barco está ahora mismo, creo que está atracado en Hawái y no hay forma de venderlo. Se ha pasado por varios patrones, sí. Qué curioso. Nos preguntan si la maldición cayó, se dice, sobre el director Roman Polanski por rodar La semilla del diablo. ¿Qué opinas? Bueno, La semilla del diablo. El edificio Dakota. Tremendo. Estuve ya el año pasado, además, ahí. Tremendo el edificio, ¿eh? Tremendo el edificio, sí. Pero ahí Central Park. Sí. No se asomó Yoko Ono a la ventana. Estuve ahí esperando a ver si se asomaba, pero no se asomaba. Bueno, sí, dicen que pudo ser aquello. Bueno, aquello es tremendo, ¿no? Lo de La semilla del diablo, ese niño de Rosemary Baby. Pues hay prácticas oscuras, sin duda alguna, que en aquella película. Hay también un tipo muy interesante, que creo que tiene también una cierta afinidad con esta ciudad, con Madrid, que era un fotógrafo, también un pintor muy curioso, que también participó en aquella película. Se habla de sectas satánicas, y en este libro no hablo del niño de Rosemary Baby, pero sí que hablo de otra cosa también similar con el satanismo, con estas prácticas, que es, por ejemplo, Jane Mansfield también, la tragedia de Jane Mansfield y Anton LaVey, ¿no? Aquel líder de la secta, de la iglesia de Satán, mejor dicho. ¿Nos lo cuentas? Bueno, sí, ella tenía muchos amantes, y uno de estos amantes era un tanto burlón, fueron a una de esas fiestas pintorescas de Anton LaVey, y parece ser que apagó alguna que otra vela, como la que tenemos en el estudio. ¿El fantasma? No, apagó alguna que otra vela el amante de Jane Mansfield, y claro, no le supo muy bien a Anton LaVey, que lanzó una maldición. A partir de entonces, pues una serie de desgracias continuadas sobre la actriz, hasta que finalmente tuvo un accidente y fallecieron ambos. Fallecieron ambos en aquel terrible accidente. Se habla que se decapitó la actriz en aquel accidente después de aquella maldición. Lo cierto es que no fue así, no fue una decapitación. Lo que fue es que se encontró la peluca de la actriz ensangrentada y se creyó entonces que aquello fue una decapitación. Es muy curioso que hoy en día en San Agustín, en Florida, está el coche del accidente y se puede visitar por, no sé si son $10, y conozca la verdad de lo que sucedió. El coche maldito de Jane Mansfield. Lo pueden ver ustedes.
Buenas tardes, Rosa. 10ª edición del concurso de cortometrajes de Radio Nacional de España. Te voy a atender durante todo el proceso. Si tienes un corto original de un máximo de 4 minutos en formato digital, puedes presentarlo hasta el próximo 30 de mayo. ¿Y el premio? ¿El premio? Buenísimo. Una cantidad en metálico para producir la siguiente obra cinematográfica y además será emitido en un pase especial en Televisión Española. Podrás visionar los cortos recibidos y consultar las bases en rtve.es. Tu cine, date prisa. Más historias que quiero que me cuentes. Tienes una predilección sobre Jules Briner, ¿no? El gran Jules Briner. El gran actor calvo por excelencia, ¿eh? El gran actor Jules Briner. Yo soñaba con Jules Briner, tenía unos sueños recurrentes curiosos. ¿Cuando eras jovencito? Bueno, joven, me gustaban mucho los Siete Magníficos, los western. Una película del año 60 que siempre me atrapó de alguna forma, ¿no? Y sí que tuve ciertos sueños, pues probablemente casuales, ¿no? Y de alguna forma en esos sueños me decía que estaba olvidado, ¿no? ¿Sí? Sí. ¿Cómo se hablara contigo él? Sí, bueno, pues, sueños, ¿no? Porque me gusta mucho el cine y probablemente sea mi propia sugestión. Lo cierto es que una mañana me levanto, soy así muy inquieto y tengo que estar siempre haciendo algo. Digo, voy a buscar la tumba de Jules Briner. Y busqué la tumba de Jules Briner, muy curioso. Y la encontré. ¿Dónde está? Está en la campiña francesa, muy cerca de Richelieu. Ah, en Francia. Marigny-Marmande, sí, cerca de Marigny-Marmande, en una abadía ortodoxa. Él era ortodoxo. Y él era gitano también. Y además tenía incluso una especie de cargo dentro del mundo gitano, muy apreciado. Un personaje apasionante, una vida apasionante también. Y bueno, pues fui allá, en medio de la nada, preguntando. Me dijeron que creían que podía estar en una abadía abandonada, su tumba por ahí perdida, y allí acudí. Y allí acudí que me encontré que no había nadie. Lo que sí que había era una puerta de una especie de monasterio y había una campanilla. Y toqué la campana. ¿Y qué pasó? Pues que aparecieron unas monjas ortodoxas con una especie de sudario, octogenarias, mayorcísimas, y pregunté y se quedaron con una cara. Y dicen, sí, ¿cómo sabes que aquí está la tumba de Jules Briner? Sí. Y ahí suenan las campanas, ¿las escuchas? Sí, y me dijeron que sí, que me enseñaban dónde estaba. Me dieron una serie de indicaciones y me dijeron que tenía que saltar varias vallas, porque es un acceso un tanto complicado. Así lo hice y encontré la tumba de Jules Briner y le hice una ofrenda muy especial, que es el sombrero de Chris Adams de los Siete Magníficos, y lo deposité allí, ¿no? De alguna forma fue un reencuentro muy, muy especial, porque aquel sueño repetitivo, pues de alguna forma se había acabado ahí y me sentí bien. Y volví a tocar la campana y me volvieron a abrir la puerta. Y me enseñaron aquellos iconos maravillosos que tienen allí. Y aquello era tan especial que pedí que si podía sacar una foto con estas monjas, ¿no? Y me dijeron que no les estaba permitido. No. Me sentí mal, porque sentía esta vergüenza. ¿Quién soy yo para pedir aquí una foto, ¿no? Y me dijeron, pero tu foto me la llevo en el corazón. Y eso se me quedó grabado, sí. ¿Y no has vuelto a soñar con Jules Briner? Ya no he vuelto a soñar con Jules Briner. Podríamos estar contando historias increíbles del cine, de esa otra parte del cine que no conocemos. Déjame que vea aquí. Ya no sé por dónde. El hombre de la cuarta dimensión. ¿Qué es esto del hombre de la cuarta dimensión? Además, en Espacio en Blanco se ha hablado muchas veces de los visitantes de dormitorio. Sí. Son seres que de verdad atemorizan. Bueno, esta película es del año 59, una película que me pareció muy interesante, puesto que estos visitantes de dormitorio daban un nuevo enfoque y ya desde aquella época, una película olvidada. Y me parecía que daba Este era un científico, en esta película va de un científico que le sale mal un experimento y de repente este experimento lo que hace es que, como aquella mítica película de alguna forma, El increíble hombre menguante, ¿no? Sí. Que va empequeñeciendo. Lo que hace es que de repente se da cuenta de que puede traspasar la materia. Y se da cuenta de que su novia le está engañando, se da cuenta de que él va acechando a esta mujer a las noches, atravesando las paredes, siendo un ser humano que tiene ese poder y acechando de esa forma. Pero no solo se da cuenta de que puede atravesar la materia, sino que cuando toca a otra persona, lo seca. Es una especie de vampiro energético. Sí. Tantas veces hemos escuchado que hay personas, es verdad, que al acercarse sientes incluso mal rollo y que te está chupando la energía, ¿no? Pues de alguna forma también esta película yo creo que es un poco
pionera en todo esto, ¿no? En esto de los vampiros energéticos, de los visitantes de dormitorio, pero desde un punto de vista no tanto sobrenatural, sino del propio ser humano. Y esto me parecía magnífico para hablar precisamente de ese hombre, ese ser humano que se convierte en un hombre de otra dimensión. Curioso. Antes de pasar a la Mothman, ya casi terminando, el origen real de Psicosis. Bueno, esto es tremendo. Sí, hay un origen real, es decir, hay no un es origen. Una imaginación, esa película espeluznante. Hay un origen real porque Psicosis es una película muy psicológica, que realmente tiene una potencia psicológica, una gran carga psicológica, pero realmente aquí la realidad supera la ficción porque es atroz el verdadero origen de Psicosis. No solo de Hitchcock, porque él realmente está basado también en una novela de Robert Bloch, que todo el mundo nunca se acuerda, ¿no? Pero remontándonos a esto, ¿en qué se basa Robert Bloch? Se basa en que había un tipo de esto de América Profunda, nos lo imaginamos con un peto, un granjero, que muy introvertido, que se toma su cerveza en el bar del pueblo y nunca se mete con nadie. Uh-huh. Y entonces, bueno, pues le suelen tomar el pelo, le dicen que hay una chica, una ferretera, que le ha mirado pues con ojos como que insinuándose, y él sonríe pero no dice nada. Esa chica desaparece. Y la última vez, como un comentario casual, dicen que lo han visto con este hombre, con Ed Gein. Cuando acuden las autoridades a ver a la granja de Ed Gein, dice, sí, está aquí en mi granero. Y al abrir el granero encuentran a la pobre chica abierta en canal como una res, ¿no? Bueno, este hombre empiezan a investigar, ven que tiene en su casa pues auténticas artesanías con cadáveres, ceniceros, cráneos, lámparas con piel humana, caretas incluso con piel humana. No solo se dedicaba a asesinar, sino que también desenterraba cadáveres con los que hacía todo este tipo de aberraciones, ¿no? Y ese es el origen de Psicosis. Y es el origen de Psicosis por un detalle que Hitchcock le gustó y lo metió ahí en Psicosis, ¿no? Que es que él estaba muy influenciado de Jane por su madre. Su madre no estaba en la casa, ¿no? Que hacía años que no la veían. Y había una habitación tapiada. Al abrir la habitación encontraron una hamaca y lo que parecía un cabello enredado en esa hamaca de espaldas. Giraron esa hamaca y era la madre momificada de Jane. De un extraño ser alado que aparece por ahí, que era como el precursor o el que avisaba de que algo dramático va a ocurrir, una tragedia va a ocurrir en el lugar, ¿no? Perfectamente. ¿Hay uno español? Y claro, tirando del hilo, realmente hay uno español con cierto paralelismo precisamente por eso, porque cuando lo ven, poco después ocurre una desgracia. Yeah. En este caso hay ciertas diferencias, digámoslo así, de vestimenta, ¿no? Es más que todo es un hombre que aparece con ropas antiguas, normalmente un sombrero, también curioso. Y hay un detalle que me pone los pelos de punta, que precisamente un testigo de Bujaraloz lo contaba. Los zapatos relucientes en pleno camino. ¿Qué me dices? Sí. David, y vais juntos, creo, ¿no?, a esa investigación y empezáis a sacar datos de ese seco, el seco lo llamaban. Sí, el seco precisamente se aparece en varias ciudades, localizaciones ahí en España, pero el origen del seco es en Zafarraya y Venta del Rayo, la Sierra de Gibalto, en la zona de Granada, entre Granada y, creo que ya pertenece a Granada y Málaga, y ahí aparece el seco, pero el seco es como algo natural de los propios cabreros de la zona, conviven con el seco. Y cuando se aparece este tipo, que tiene que poner los pelos de punta, trajeado en medio del monte, con esos zapatos relucientes, ese sombrero, saben que cuando ven al seco, o bien el ganado va a haber pérdidas en el ganado, o bien las cosechas va a haber algún problema, saben que va a haber una tragedia cercana, y le tienen respeto, le llaman el seco. Tienes testimonios, ¿verdad, David? Sí, no concretamente de este caso, que es fascinante. Fíjate, me está escribiendo ahora mismo Ramón Álvarez diciendo que los oyentes están encantadísimos, le están llegando montones de mensajes porque consideran que Miquel Navarro es un crack, y evidentemente los oyentes son inteligentes, pero no han descubierto América a este respecto, ¿no? La verdad es que es un placer escucharle, y es interesantísima esa investigación que llevó a cabo además junto al compañero Carlos Ollés, ¿no? Bueno, Carlos Ollés, sí, puedo contar algo muy rápido de Carlos, que es un muy buen amigo, además del programa. Sí, bueno, Carlos Ollés... De la familia también. Carlos Ollés tuvo un encuentro con el seco y lo contó también. ¿Ah, sí? Pues habrá que llamarle para que habrá que llamarle. Vamos a contarlo. ¿Lo contamos rápidamente? No, déjale que lo haga él. Que lo haga él porque... Vale. Los pelos de punta. Le llamaremos a Zaragoza y que nos lo cuente él. Rápido con el testimonio. Sí, bueno, hay cierto paralelismo porque evidentemente el Mothman, como decías, es un ser alado, un humanoide de aproximadamente 2 metros, con ojos rojos, oscuro, y que presagia algo. Esto aparece a mediados de los años 60 en Point Pleasant, en Virginia, Estados Unidos, y como bien decías, pues se hace una película, año 2003, si mal no recuerdo, sobre el Mothman.
Un poquito más adelante, en enero del año 2013, Mikel Navarro y un servidor viajamos a un lugar que ya es mítico de Espacio en Blanco, como es la comarca extremeña de las Urdes, y nos trasladamos a un pueblo llamado Ladrillar. Seguramente algunos oyentes conozcan mínimamente o les suene aquello del duende del Ladrillar, que, según dicen algunos compañeros o algunas crónicas, es una especie de ser humanoide, volador, y pues teníamos cierta curiosidad al respecto, ¿no? Y cuando Mikel y yo nos acercamos allí, empezamos a hablar con algunas personas que evidentemente no le conocieron, porque este hecho sucede en 1908, entre 1908 y 1909, sí que conseguimos contactar con alguno de sus antepasados. Entonces, primero pedimos disculpas, ¿no, Mikel? Porque el sonido, estamos en un bar, que es donde más se nos relajan los testigos para comentarnos ciertas cosas. Vamos a escuchar a Ángel, que nos hablaba precisamente de esa leyenda, o de dónde vendría inicialmente y originalmente el duende de Ladrillar. Atentos, porque se carga de un plumazo hasta cierto punto ciertos estereotipos que hemos leído en diferentes trabajos. Pero pájaro de mal agüero, interesante. Sí, señor. Vamos a escucharlo. Mis abuelos sí conocieron a la persona antes de morir. Y según ellos era pues una persona mala, maligna, antes de morir. Y que después de morir salía todos los días de la sepultura del cementerio, sobrevolaba el pueblo. Incluso decían que hasta se burlaba de ellos, de los vecinos de aquí. Ellos veían sobrevolar el pueblo al duende, y además le decían tiñoso, como una persona de mal aspecto y malo, ¿no? Y le decía, tiñoso, vete para Río Malo, que aquí no te queremos. Eso le decían al pájaro, y creían pues que se reía después de muerto de ellos. Era un ave, del duende. Y sobre todo que salía del cementerio, o sea, eso está claro. Curiosa la similitud del tiñoso, cuando aparecía anunciaba que algo malo iba a ocurrir, ¿no? Exacto. Seguimos hablando con personas por allí y damos con un señor llamado Gregorio Iglesias, que lo que hace es dar más detalles o enriquecer la historia inicial que nos llega por mediación de Ángel al respecto de dónde viene la leyenda. Cuidado, porque este pájaro tiene un origen humano y tiene, de hecho, algo que tiene que ver con la antropología, con las leyendas, con los mitos, y que está encarnado precisamente de la siguiente forma. La historia de mi abuelo, que me comentaba, y Julián Bejarano, nació en el 1905, y la historia esta que comentan del duende de Río Malo, por lo visto fue en febrero del 27, 28 y 29, en el 1908 y 9. Bueno, pues la cosa que comentaba del duende de Río Malo, que una familia, marido y mujer, maltrataba el hombre a la mujer, y el día que murió, la mujer le dijo, tantos palos me has dado, una maldición que le echó, y le dijo que tenía que estar dando vueltas por el mundo. Bueno, pues la cosa que este hombre, esta mujer la enterraron porque en Río Malo de arriba no había cementerio, y tenían que venir a enterrar a Ladrillar los muertos. Bueno, pues a raíz de esa fecha que murió esta mujer, salía un pájaro por la mañana desde el cementerio de Ladrillar y subía a Río Malo. Y por la noche, cuando se hacía de noche, bajaba de Río Malo a Ladrillar. Ahí al cementerio, bueno, está contado verídicamente. Qué curiosas creencias, ¿eh? La mujer y el pájaro malo. Efectivamente, y la cosa no queda ahí, puesto que se habla incluso, ¿recuerdas, Mikel, de la transformación de esa suerte de pájaro, verdad? Sí, se transformaba, incluso hablaba, decían ellos. Sí, o eso nos contaba Gregorio. Lo que te voy a comentar es lo que comentó mi abuelo a mí personalmente. El pueblo estaba dividido de aquí para abajo, que no había casas, ¿no? Y yo tengo ahí un gran cerezo, ahí arriba, de aquí arriba, unos 100 metros más arriba, y hay otros 100 metros hacia la derecha para abajo donde vivía él. Y en la puerta del cuarterón que tenía abierta, cuando era un chaval, le dije, anda, duende de Río Malo, vete para Río Malo. Y el pájaro bajó desde el cerezo en un segundo y se le puso en la puerta y cerró el cuarterón. Mi abuelo, que era un chaval, de miedo, y a raíz de eso se comenta muchas veces lo que pasó. Miedo daba ese bicharraco, ¿eh? Miedo daba. Y lo que pasó
Miquel, es que se transforma en una especie de gorrino con sus gorrinitos, que esto es muy de leyenda, muy antropológico. Sí, bueno, es que estamos en una zona con un folclore apasionante, ¿no? Etnografía pura. Sí, lo cierto es que es muy diferente a lo que nos han contado de duende. Y para acabar, resulta que el padre de Gregorio fue un buen día a cazar. Bueno, creo que fue su abuelo, su padre. El caso es que fueron a cazar con un buen amigo y se encuentran con algo que está directamente relacionado, si no es el propio pájaro en sí, con este curioso duende del ladrillar que podría compararse hasta cierto punto con el famoso inventado Mothman. Lo escuchamos. A las 12:30, a la 1 de la noche, mi padre y un buen amigo de él, Juan Manuel Iglesias Angulo y Abelino, sí. Angulo, el alguacil del pueblo, salieron a cazar un jabalí. Y a las 2:30 de la mañana aproximadamente, estaban los dos en la espera juntos, y en la cual llega un gran pájaro y se pone en un pino y le comenta uno al otro, pégale un tiro, ¿no? Y cuando comentan esto, el pájaro se suelta a reír con unas carcajadas tremendas y los dos acobardados tremendamente, si no se giñaron fue de puto milagro. Y se vino a la casa y cada vez que le comentaba a mi padre después de tiempo, papá, ¿qué te pasó aquella vez? Y mi padre, por favor, hijo, no quiero volver a tener el recuerdo de aquella noche. La historia del Mothman español. Sí, fíjate, pero es que la cosa va más, si me das 10 segundos. 10 segundos. Miquel, recuerda que nos contaba, pero seguidito, pero papá, si ibais con escopetas, tíos bregaos como vosotros, ¿cómo os acobardáis ante eso? Hijo mío, es que no lo puedo explicar, pero es que me acongojé, ¿no? Así es. Miguel, gracias, ha sido un placer que hayas estado con nosotros. Forma de contacto contigo o de conseguir este libro si quieren saber más y tienes que volver a venir para seguir hablando de más misterios del cine. Encantado. Bueno, Misterios del Cine es un libro que se puede adquirir a través de ediciones oblicuas y también a través del Corte Inglés, de la página web del Corte Inglés y en cualquiera de estas superficies. Y bueno, forma de contacto, Twitter, @MiquelNavarroAye o Miquel Navarro, que me busque Miquel Navarro Ayensa. Me encontrarán tanto en Facebook Miquel Navarro Ayensa como en Twitter @MiquelNavarroAye. Espero que hayas disfrutado estando con nosotros. Encantadísimo. Gracias, David. Gracias, Miguel. Forma de contacto rápido contigo. Pues muy rápido, correo electrónico davidcuevas _gmail.com. Repito, davidcuevas _gmail.com o en Twitter @dcuevasc. Seguiremos investigando. Y habrá que mirar a los cielos. ¿Sabéis si vemos un Mothman, un duende o lo que sea? O la Santa Compañía. Seguimos adelante.